Muy bien, empezamos con la lección número 5. Y en esta lección vamos a estar hablando de dos grandes tradiciones religiosas. Ya en la próxima lección, la lección 6, vamos a empezar a ver religiones particulares. Y vamos a ver en la lección 6 el hinduismo y en la lección 7 el islam. Y son en esta clase las únicas dos religiones que vamos a mirar un poco más de cerca. Pero la idea es tratar de compartir ideas que sean ideas de fondo, que sirvan para que ustedes todos tengamos herramientas de análisis cuando estudiamos una religión que no sea la bíblica, la cristiana. En esta lección, la lección 5, estamos hablando de dos grandes tradiciones religiosas. Y, y obviamente podemos ver una relación entre esto y lo que hemos hablado antes, de que bíblicamente podemos pensar en términos de dos líneas en el tiempo, dos líneas que se descienden de ese momento inicial en la historia humana de la caída y la reacción de algunos frente a la palabra de Dios, la revelación divina de acatar la palabra de Dios, de obedecer, y otra que prefiere hacer las cosas a su propia forma. Entonces, esas dos líneas las podemos trazar a través de toda la historia. Ahora, cuando empezamos a analizar las religiones que vemos en el mundo hoy, ya el cuadro es mucho más complejo. No significa de que ese concepto de las dos líneas siga siendo aplicable, porque todavía podemos hablar de la religión bíblica y todas las demás religiones. Y entonces lo que hoy vamos a ver no es algo 100% paralelo con ese concepto, porque vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar de tradiciones semíticas, y lo que vamos a encontrar es de que en las tradiciones semíticas hay un impacto más profundo de la palabra de Dios, de la idea de la revelación escrita. De alguna forma, muchas de las religiones de la tradición semítica desciende de la religión inicial bíblica. Pero lo que encontramos son ramas que se van abriendo, que se apartan de esa línea, y otras ramas que en realidad fueron influenciadas, aunque nunca, no es de que nacieron, no es de que son producto de esa línea bíblica. Pero lo que sí es de que dentro de eso podemos incluir la religión verdadera, y son aquellas religiones más influenciadas por esa línea netamente bíblica. Ojalá que no lo haya confundido más de lo que tendría que ser, pero creo que se van a ir dando cuenta en la medida que avanzamos por la lección. Entonces, no hay una relación exacta entre esa idea de dos líneas bíblicas y estas dos grandes tradiciones, pero sí podemos ver la influencia de esas dos líneas en lo que hoy vamos a ver. Bueno, entonces podemos decir esto: muchas de las principales religiones del mundo pueden de hecho rastrearse hasta dos amplias tradiciones religiosas. Y la primera es la tradición semítica y la segunda es la tradición indoeuropeo. Entonces, ¿cuál es la tradición semítica? Bueno, los semitas son aquellos que hablan idiomas semíticas. Bueno, por ejemplo, el antisemitismo es el prejuicio en contra de los judíos. Pero los semitas como clase es un grupo más grande de personas, no solamente los judíos. Y recordamos de que esto es así porque eh, el más famoso quizás de todos los semitas es Abraham, eh,
y los judíos son descendientes de Abraham, pero también los árabes son descendientes de Abraham, y otros son descendientes de Abraham. Y los semitas existían antes de Abraham, entonces hay otras familias humanas que también son semitas que no son judíos y no son descendientes de Abraham. O sea que son los descendientes del hijo de Noé llamado Sem. Entonces, en las tradiciones semíticas, bueno, tenemos esto en sus apuntes, estas se originan en las creencias y prácticas religiosas del antiguo cercano Oriente, particularmente entre los hebreos árabes y otros pueblos semitas. Las principales religiones que descienden de esta tradición incluyen, y acá tenemos una lista, por empezar, la religión semita por excelencia es la judía, que bueno, sabemos cuál es su historia, y que sale del judaísmo, el cristianismo. Entonces, esas dos religiones, y entendemos que a grandes rasgos son las dos religiones semitas por excelencia y son las bíblicas. Y podemos hablar en términos generales de que, bueno, abajo en sus apuntes dice que esta línea se distingue por ser religiones del libro. Ahora, no es de que en otras religiones no existen libros. Tiene más que ver con la forma, la naturaleza de esos libros y el rol que ocupan esos libros en la práctica de la religión. Y es muy distinto entre las dos líneas. Las religiones judías, cristianas, la religión judía, cristiana y islámica son las religiones del libro por excelencia, donde lo que dice el libro, en el caso de los judíos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, en especial el Pentateuco, pero también los otros libros del Antiguo Testamento, en el caso del cristianismo, el Nuevo Testamento, y en el caso de Islam, obviamente el Corán. Son la autoridad y se justifica o busca basar todos los elementos de la religión, credo, práctica, etcétera, todo eso que vimos en las primeras religiones, se deriva directamente de forma consciente de la revelación escrita. Bueno, el Islam es un derivado de las tradiciones abrámicas y árabes. Hay una, si uno estudia, por supuesto de que el Islam supuestamente es producto de una revelación que se le da al profeta Mahoma, pero en la realidad, desde nuestra óptica, obviamente es una religión pagana, no pagana, pero una religión hereje, y tiene elementos de paganismo de paso. Y si nosotros lo estudiamos, encontramos que es fuertemente influenciada por tanto el cristianismo y el judaísmo. Es una mezcla de conceptos derivados de esas dos religiones y por supuesto también de influencias animistas de las religiones tradicionales de las tribus en la península arábica. Y entonces es una mezcla de esos tres elementos, pero tiene una inclinación fuerte por ser una religión cuya autoridad es una autoridad escrita. Bueno, entonces después está el zoroastrismo, que es una religión que no se deriva de estas religiones, o sea, no está en línea directa con el judaísmo, cristianismo y el islam,
sino que es una religión eh, semita, pero más bien de donde vino Abraham, de Babilonia, de aquella parte del mundo. Eh, Hay una teoría, el profeta del zoroastrismo es Zaratustra. Eh, y hay una teoría que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que los reyes magos que vienen a visitar a Jesús cuando él es cuando es niño, eran magos o autoridades o figuras de esta religión. Eh, no es estrictamente semítica, pero interactuó fuertemente con las tradiciones semíticas e influyó en las religiones abrámicas posteriores. O sea, lo que vamos a ver ahora, puede haber una influencia en otras religiones. Y es posible, si volvemos a la época de, por ejemplo, Daniel y el cautiverio en Babilonia, de que haya también habido una influencia de parte de la religión judía sobre la formación de conceptos de esta religión. Entonces hay una interrelación, y entonces vemos como que se complica si simplemente queremos alinear todas las religiones del mundo en esta línea bíblica de la religión eh, descendida de la línea de Sem y la línea de Caín, de que no es tan fácil hacer eso entre estas dos, entre los descendientes de los hijos de Abraham. Eh, pero podemos sí ver una influencia de esa línea bíblica y una línea clara que se traza por medio del judaísmo y el cristianismo, y la influencia de esa línea sobre otras líneas que no son religiones bíblicas, pero que sienten el impacto en parte por su con, cercanía en el mundo del antiguo Medio Oriente. Bueno, entonces tenemos la tradición semítica. Es una de las grandes familias de religiones en el mundo. Y la otra gran familia son las tradiciones indoeuropeas. Y esta tradición también la historia es compleja y no se puede siempre, en ninguno de estos casos uno puede reducir todo a un esquema prolijo donde todo queda alineado. Pero en la tradición indoeuropea podemos hablar de la centralidad del hinduismo. Y del hinduismo, así como de la línea bíblica, se abren muchas distintas líneas. Arriba, por ejemplo, cuando hablamos de las tradiciones semíticas, no llegué a tocar, tendría que haberlo hecho, pero dice pequeñas sectas abrámicas, como los samaritanos. Encontramos eso en el Antiguo Testamento y todavía existe en en el Nuevo Testamento. Recordamos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde se discutía la diferencia entre el judaísmo de Jerusalén y la religión de los samaritanos. Los drusos, que son, por ejemplo, en el Líbano, siguen siendo una influencia, tienen una influencia política importante. La religión, la fe Bahá'í, que lo vamos a tocar un poco más abajo, etc. Entonces, el cuadro es bastante complejo cuando empezamos a analizar todo, pero en términos generales vemos el impacto de la religión bíblica sobre esta familia de religiones que son las tradiciones semíticas. Después, cuando vemos las tradiciones indoeuropeas, es fuerte el impacto, la influencia del hinduismo. Entonces, el hinduismo
es la religión que nosotros hoy en día relacionamos más que nada con India, aunque también está en Nepal. Eh, y es descendiente de la religión védica, que sería la religión, en realidad muchas veces se dice que el hinduismo es la religión más antigua del mundo. Y lo cierto es que se puede trazar, hay evidencia de por lo menos 5.000 años para atrás. Eh, ahora, si es realmente la más antigua del mundo, creo que no, eso no se puede comprobar. Y si tomamos el cuadro bíblico, lo que tendríamos que decir es que las dos líneas existen desde el comienzo de todos los tiempos. Pero la religión judía no empieza a existir formalmente hasta Moisés. Y dependiendo de la fecha que uno le quiera poner, eso hace que no llegue a 4.000 años la línea judía. Entonces el hinduismo en ese sentido hay evidencia que lo pone aún más atrás. Pero si nosotros entendemos de que antes de Moisés estaba Abraham y antes de Abraham siempre hubo seguidores de Job, por ejemplo, que probablemente haya vivido aún más atrás. Siempre entendemos por el testimonio bíblico que siempre hubo seguidores de una religión que fuera fiel a Dios. Entonces las dos líneas siempre eh, eh, existieron, pero en términos de religiones formales, podemos quizás hablar del hinduismo como la religión más antigua del mundo. Entonces, descendiente de la religión védica. Y en realidad, acá habría que abrir un, una especie de paréntesis con un signo de interrogación muy grande. Porque hay otra teoría que para mí es muy interesante, puede ser un poco controvertida, pero hay gente seria que manejan esto. Tengo un libro acá, tendría que haberlo sacado para mostrarlo. Pero sobre el hinduismo, como en realidad algo que solamente tiene 200 años más o menos. Y la idea de eso es de que el hinduismo como una religión entendida como o sea, el concepto de la religión formal con donde uno puede trazar una línea entre lo que es una religión y lo que no es, donde uno trata de formalizar cuáles son sus ideas principales, su doctrina, su dogma, donde uno va. En realidad lo que existía antes era una confusión de sectas, y en realidad eso todavía existe en la India, que tenían cosas en común, pero que adoraban distintos dioses y que tenían distintos ritos. Todas formas de en algún sentido, simplemente son prácticas eh, animistas que se pueden trazar, sí, hasta los tiempos más profundos, pero que no había un orden, había ciertas cosas y había en común mucha influencia entre una cosa y la otra, pero en realidad y hasta el día de hoy lo que uno encuentra no es una religión definida como por ejemplo el catolicismo, que tiene sus dogmas, tiene eh, el- su catecismo, que tiene sus bulas, que tiene sus concilios donde se ha bajado una línea. Eso no existe para nada en el hinduismo. Hay distintas escuelas y en realidad la gran diversidad es impresionante, e incluso dentro de lo que es el hinduismo, de ahí salen muchas religiones, muchas expresiones religiosas como el budismo, el jainismo, eh, el sijismo, y hay muchas formas más. En realidad es una eh, impresionante confusión de distintos ritos, prácticas, creencias, donde sí hay ciertas cosas en común, pero
organizarlo de forma sistemática, casi imposible. Entonces la teoría es que el hinduismo como religión formalizada solamente empieza a existir a partir de que estudiosos europeos en el siglo XVII, en especial XVIII y XIX, con una mentalidad europea de ordenar las cosas, una mentalidad que en realidad viene de su contacto con el cristianismo, donde hay doctrinas, donde hay líneas que pueden ser expresadas de forma muy clara, de que ellos van con esa mentalidad, con una mentalidad científica, que en realidad es ese orden científico se deriva del orden teológico del cristianismo. Es un hábito de pensamiento que produce resultados en la cultura del, del occidente. Bueno, los occidentales van y ven todo esto y su impulso es de ordenarlo todo. Decir, ¿cuáles son las doctrinas, las dogmas de esta religión? ¿Cuáles son los ritos? ¿Cuáles son las distintas escuelas? Y es bajo el contacto con el pensamiento europeo que el hinduismo surge como una religión mundial. Antes era simplemente una colección de religiones tribales, de prácticas con una gran variedad, difícil de catalogar. Así que bueno, es una teoría interesante. Y creo que algo de verdad tiene, pero no soy experto en eso, pero me parece súper interesante. Bueno, el budismo es descendiente, se deriva justamente del hinduismo. Es un movimiento de reforma dentro del hinduismo. Hay un sentido que uno pues casi puede entenderlo como una secta del hinduismo, así como dentro del judaísmo de los días de Jesús había distintas sectas, estaban los fariseos, estaban los saduceos. El budismo casi puede entenderse, y en una época era simplemente una secta del hinduismo, que con el avance histórico ha tomado ya una identidad propia. El jainismo es parecido. Tiene, en muchos sentidos, es difícil distinguirlo del hinduismo, pero son distintas tendencias dentro del hinduismo ya llevado a un extremo. Por ejemplo, se basa en monjes, hay como una especie de división entre clero y laico, y el clero son viven una vida ya extremadamente sacrificada, ascética, y donde por ejemplo, uno de los valores más importantes del jainismo es la perseveración de la vida. Entonces, por ejemplo, los que son los más estrictos, como no quieren matar algo al caminar, porque si pisan un bicho, un insecto, entonces es terrible eso. Entonces ellos van con una escoba barriendo por donde caminan para que no haya nada que puedan pisar. Bueno, la otra religión aquí mencionada es el sijismo, que es una de las religiones más interesantes de la India. Es un movimiento no tanto de reforma dentro del hinduismo, es una rebelión en contra del hinduismo. Y sí es una religión distinta, pero formada por su contacto, en este caso un rechazo del hinduismo. Ellos son una religión guerrera, una religión, muchos de los mejores soldados, por ejemplo, de la India, son de esta secta o de esta religión, los Sikh. Llevan turbantes muchas veces de distintos colores, y no hay que confundirlos. A veces la gente los ve con los turbantes y creen que son una forma islámica, alguna expresión islámica, y no lo son. Es una religión que se distingue completamente del hinduismo, aunque muy influenciados, y también de la islámica,
aunque también con mucha influencia de los islámicos. Son famosos porque, bueno, uno de los gobiernos de la India destruyó algunos de sus lugares sagrados y ellos reaccionaron y en el tiempo y terminaron asesinando a la primer ministro de la India, Indira Gandhi. Fueron asesinos Sikh que la mataron por lo que había hecho el gobierno indio. Entonces, uno no, quizás mejor no meterse con los Sikh. Y es interesante estudiar su historia. Si quieren hacer un estudio interesante, bueno, cada una de estas religiones del, de la India son muy interesantes. Bueno, otras tradiciones. Ahora, entonces, esas son las dos grandes familias. La, la, la semítica y la indoeuropea. En la semítica muy influenciada por libros, religiones del libro, que son las tres que nosotros sabemos, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y después las indoeuropeas, donde la influencia más fuerte es el hinduismo, incluso todas las religiones de alguna forma o son reacciones en contra del hinduismo o son movimientos de reforma dentro del hinduismo. Y uno de los aspectos del hinduismo es de que absorbe todos por ejemplo, cuando uno quiere hacer evangelismo con un hindú, uno de los problemas es justamente de que ellos no hay una idea de verdadero y falso. Hay un relativismo casi absoluto al punto de que no les importa si las cosas parecen ser contradictorias. eh, entonces pueden absorber todas las influencias y entonces uno puede predicarles el Evangelio, pueden presentar a Cristo eh, y son capaces de decir, sí, yo creo en Cristo. El problema es de que su forma de creer en Cristo es de tomar a Cristo como otra influencia más, como otro Dios en su gran panteón de dioses y, y mostrarles de que hay blanco y negro en el mundo, de que hay verdadero y falso, de que existen dos líneas. Todo esto, en realidad el desafío con el hinduismo pasa por ahí. Bueno, otras tradiciones. Esta doble clasificación abarca la gran mayoría de las tradiciones religiosas del mundo, lo que hemos hablado recién. Sin embargo, algunos sistemas religiosos no encajan fácilmente en ninguna de estas dos categorías. Y esto incluye las tradiciones chinas y del este asiático como el confucianismo, el taoísmo y el shintoísmo. Y estos surgen probablemente en gran manera de forma independiente de las otras dos fuentes. O sea, si vamos con nuestro modelo bíblico de dos líneas, es parte de la segunda línea, la línea falsa. Pero si queremos trazar las relaciones entre aquellas religiones falsas, no es tan clara la influencia de parte de religiones del occidente o del continente, el subcontinente indio. Entonces, confucianismo, el taoísmo y el shintoísmo. Y la otra familia de religiones que tampoco entra bien en esta doble categoría de el hinduismo, las tradiciones indoeuropeas y las tradiciones semíticas, tampoco entra de forma prolija. No entran las religiones indígenas
o tribales del Nuevo Mundo. Y estas también, aunque en la arqueología y en la antropología hay ciertas conexiones que se pueden trazar hasta la antigüedad profunda, eh, pero es muy difícil de establecer esos vínculos, mucho es especulativo. Así que las religiones del Nuevo Mundo con sus diferencias. Bueno, por lo tanto, aunque una parte significativa de las principales religiones del mundo puede vincularse a las tradiciones semíticas o hindúes, el panorama religioso global es más complejo, con tradiciones independientes e híbridas que también desempeñan un papel importante. Bueno, ahora pasamos a algo que casi todas las religiones tienen en común. De cierta forma, y esto sí encaja muy bien en el concepto bíblico de dos líneas. Y casi todas las religiones tienen, estoy tratando de pensar si hay una excepción, eh, y no se me ocurre en el momento una excepción a esto, pero casi todas las religiones, las grandes tradiciones religiosas, o son directamente animistas o tienen una influencia animista. Eh, el animismo, bueno, ese es el concepto. Vamos a estar hablando en esta parte de lo que es el animismo. Y podemos dar esto como definición: la creencia, el animismo sería la creencia de que los objetos naturales, los lugares y los seres poseen una esencia espiritual. Se considera una de las formas más antiguas de creencias religiosas. Y bueno, si volvemos a la idea de Emil Durkheim y empezamos y pensamos en su idea que algo de relación tiene con la realidad, me parece, la idea de que la religión primitiva eh, empieza con el totemismo, la idea del espíritu de la montaña, el espíritu del águila, etc. Eh, Podemos entender esto como raíz de las religiones paganas, no de la bíblica, pero sí de las religiones paganas. Y hasta las religiones bíblicas han a veces eh, estado bajo la influencia del animismo, y cuando se apartaban de la adoración del verdadero Dios y adoraban a los ídolos, bueno, directamente la relación entre el animismo y la idea de un ídolo que no era nada en sí, pero que detrás del ídolo estaba el demonio, vemos la relación entre eso y la idea del animismo. Entonces, el animismo, la creencia de que los objetos naturales, los lugares y los seres poseen una esencia espiritual, se considera una de las formas más antiguas de creencias religiosas. Y creo que más abajo lo vamos a tocar, pero aun donde hay una religión formal, formalizada, expresada en dogma formal, de, en, hemos hablado y vamos a hablar más adelante de que las personas en sí, incluso en los países, las culturas, siempre son una mezcla de cosmovisiones. Y uno puede, uno en los países, en nuestros países americanos, uno encuentra gente que dice ser católica, y practicantes, y que todavía tienen influencia de ideas animistas. Incluso en Argentina no es raro encontrar una persona que en un momento de crisis consulta con el cura, viene y habla también con el pastor evangélico, y también visita el curandero. Entonces, las prácticas animistas todavía tienen mucha influencia. Bueno, entonces, obviamente ha influido el animismo significativamente en las tradiciones indoarias, o sea, los hindúes, así como en casi todos los demás sistemas religiosos de la historia humana. A continuación,
explicamos cómo los elementos de animismo pueden rastrearse dentro de estas grandes tradiciones religiosas. Entonces, empezamos con, de nuevo estamos siguiendo nuestro sistema aproximado de catalogar las religiones en base a dos grandes familias. Primero las religiones semíticas y los pueblos semíticos antiguos, incluidos los cananeos y los árabes peninsulares, los árabes de la península arábica, son estamos hablando en este caso de los preislámicos, o sea, esa religión de los árabes antes del Islam, practicaban religiones politeístas y animistas. Creían en deidades locales, espíritus y objetos sagrados como árboles, piedras y pozos. Bueno, el judaísmo entendemos que es producto de la revelación de Dios, primero con Abraham, luego con Moisés, y es parte de esa línea pura de religión, pero eso no significa de que no hayan sido influenciados a través de su historia por el animismo. De nuevo mencionamos su tentación continua de alejarse de Dios siguiendo a los ídolos. Bueno, según la óptica secular, la religión hebrea temprana incluía elementos animistas. Si uno estudia un historiador de la religión, ellos van a decir, bueno, como toda religión, el judaísmo es simplemente el resultado de un proceso evolutivo en que siguen el mismo patrón algún patrón parecido a lo de Durkheim, y que se llega a la religión más sofisticada de Moisés. Nosotros entendemos que es producto de la revelación, no de un proceso de evolución, pero siempre existió la tentación de ir detrás de estas religiones que sí son surgidas del animismo. Bueno, entonces los historiadores o antropólogos o estudiosos de la religión en un ambiente secular dirían que hay evidencia del animismo en, por ejemplo, la piedra de Jacob en Betel, la manifestación de Dios en elementos naturales como la zarza ardiente. Nuestra respuesta sería, entiendo por qué dirías eso, pero las escrituras dicen que realmente es Dios el que apareció ahí y que no es una expresión de animismo. Con el tiempo el monoteísmo se consolida, pero algunos restos de creencias animistas persistieron en el concepto de lugares y objetos sagrados. Bueno, según una óptica bíblica, es evidente que el pueblo de Israel tuvo una lucha continua con la tentación de la idolatría. Entonces es manejar los mismos datos, pero con otras presuposiciones. Bueno, el cristianismo, aunque la teología cristiana rechaza el politeísmo animista, algunos restos pueden encontrarse en el cristianismo popular, como la veneración de lugares sagrados, las reliquias, los santos con poderes milagrosos. En el catolicismo popular, la devoción a imágenes y objetos benditos, podemos entenderlo como un resto de ideas animistas de las religiones más antiguas. Bueno, en el Islam, en la Arabia preislámica, las tribus practicaban el animismo, adorando espíritus de la naturaleza y piedras sagradas. Un ejemplo muy claro es la Kaaba, esa gran piedra que ahora está cubierta en Meca, y tiene ahora, han visto fotos quizás de la celebración que se celebra todo el mundo girando alrededor de esa gran piedra, y eso es animismo puro, y una de las contradicciones dentro del Islam de que si hay un solo Dios, ¿por qué entonces
esta todavía tradición que es netamente, esencialmente es animista. Bueno, y después hay una secta del Islam, el sufismo, que más tarde incorpora influencias animistas como la creencia en la baraka, que es la presencia espiritual en objetos y personas. Entonces una parte fuerte del sufismo que podemos entender como algo que quedó de su historia, de su derivación de un entorno animista inicialmente. Bueno, en el zoroastrismo, aunque es una religión dualista, el zoroastrismo conserva elementos animistas como la veneración del fuego sagrado y la creencia en los espíritus asociados a los elementos naturales como el agua, el aire y el fuego. Bueno, no tengo tiempo de detenerme porque se me va el tiempo para esta lección, así que vamos a seguir avanzando. En el hinduismo, en religiones relacionadas, el budismo, el jainismo, el sijismo, bueno, la religión védica antigua es la religión que está detrás de todo lo que hoy existe como hinduismo. Y la religión védica antigua es aquella religión que evidencia arqueológica, etcétera, nos hace entender de que es muy antigua la religión de los hindúes. Los textos más antiguos del hinduismo, los Vedas, describen dioses asociados con fuerzas naturales como Agni, el dios del fuego. La idea del dios del fuego es como si fuera la raíz de toda la religión védica, y de ahí se deriva el hinduismo. Indra, el dios del trueno, Varuna, el dios del agua, lo que refleja claramente orígenes animistas. En el hinduismo actual vemos todavía mucha influencia. El hinduismo mantiene muchas prácticas animistas como la adoración de ríos sagrados. El ejemplo por excelencia es el Ganges, que se considera literalmente una diosa. Lo que más anhelan los hindúes es poder bañarse en el Ganges antes de morir, y si van a morir, desean estar cerca, quieren estar, por ejemplo, en Varanasi, por donde pasa el río, y donde hay muchas, si uno va a Varanasi, he ido y es súper interesante, y uno ve a los hindúes bañándose en el río, porque la consideran una presencia sagrada. Animales sagrados como las vacas y las serpientes. Y las vacas uno las encuentra por la calle. Bueno, no voy a decir nada en casi un chiste argentino, pero me voy a cuidar en este caso. Animales sagrados y árboles sagrados. Existen también creencias en espíritus sobrenaturales, siempre a los espíritus similares a los espíritus animistas de otras tradiciones. Bueno, seguimos rápido porque no hay mucho tiempo para detenernos. El budismo, aunque el Buda rechazó los dioses védicos, incluso podemos decir que esto es interesante, pero en el budismo no hay dioses. Hay una idea sobrenatural o mística del mundo, del gran todo, es un panteísmo, pero los dioses rechazan los dioses. Entonces, aunque el Buda rechaza los dioses védicos, el budismo adoptó prácticas animistas en varias regiones. En el budismo Theravada, especialmente en el sudeste asiático, persiste la creencia en espíritus de la naturaleza, llamados Nats en Myanmar y Phi en Tailandia. Entonces, en el budismo, que es casi una religión atea, todavía existe esta creencia en la existencia de seres espirituales que habitan en la naturaleza. Y el jainismo, aunque el jainismo es una tradición ascética y no teísta,
es más bien una cuestión de práctica, conserva creencias animistas como la idea de que todos los seres tienen alma. De ahí no quiero pisar un bicho porque tiene alma. Incluso plantas y elementos naturales, lo que complica qué van a comer al final. Son vegetarianos, pero también casi no comen. El sijismo, aunque monoteísta, el sijismo enseña que Dios está presente en toda la creación, lo que se asemeja a la visión animista de lo sagrado en la naturaleza. Bueno, acá pasamos a las tradiciones. Una de esas familias, obviamente no estamos analizando las religiones precolombinas de América, pero ahí también, si uno se pone a analizarlo, hay mucha influencia animista. En Argentina y en otras partes de América del Sur, la presencia de la Pachamama es netamente una idea animista. Entonces, las tradiciones chinas, japonesas, indígenas, no semíticas, no indioarias, el daoísmo, que es la religión popular de China, las creencias en espíritus, se basa en espíritus, en creencias en espíritus de la naturaleza, la energía vital, ki, si han escuchado esto en alguna clase de artes marciales, por ejemplo, es una idea que se deriva del animismo y la veneración de ancestros que provienen de raíces animistas. Esa veneración de los ancestros es parte del animismo. En el Shinto, en Japón, se basa en la creencia en los kami, que son espíritus naturales que habitan las montañas, ríos y árboles. ¿Y quieren saber dónde podemos verlo a esto en nuestra propia cultura? En, ¿cómo se llama? El bichito este amarillo, los Pikachu de Pokémon. En Pokémon lo que uno tiene es una expresión del shintoísmo y su idea sobre los espíritus naturales que habitan montañas, ríos y árboles. Los Pokémon están en realidad que son espíritus que pueden ser domados o pueden ser domesticados. Entonces, bueno, el shintoísmo que ha invadido nuestra propia cultura. Bueno, religiones indígenas, muchas tradiciones nativas en África, América y Oceanía mantienen sistemas animistas sin grandes modificaciones desde los tiempos prehistóricos. Bueno, conclusión. Muchas religiones evolucionan a partir de creencias animistas que fueron sistematizadas en doctrinas más estructuradas, a medida que el monoteísmo, o sea que esto sigue un poco la estructura de Emil Durkheim. Nosotros, por encima de eso, entendemos que están las dos líneas, la línea bíblica y la no bíblica. A medida que el monoteísmo y el politeísmo filosófico se desarrollaron, las religiones conservaron rastros de animismo en la veneración de objetos sagrados, lugares milagrosos y en la creencia en la presencia espiritual en la naturaleza. Entonces podemos considerar el animismo como la base de todos los sistemas religiosos. Ponemos como excepción la bíblica, y eso lo decimos abajo. El cuadro es complejo, pero esta interpretación no es en última instancia incoherente con la visión bíblica de dos líneas religiones procedentes de la remota historia antediluviana. Así que con eso terminamos la lección 5.